Hola, hola, ¿cómo están queridos estudiantes del quinto grado de primaria? Espero que muy bien y listos para poder comenzar la actividad del día de hoy. Seguimos preparando una cápsula del tiempo, en esta ocasión la parte número 2 que corresponde a la evaluación diagnóstica del área de personal social. Vamos a comenzar. El día de ayer hemos trabajado la evidencia número 1, que es la presentación personal. Check, lo has hecho excelente. Hoy día tenemos que trabajar la evidencia número 2, que es la narración de lo vivido durante la pandemia. Y nos queda como pendiente la evidencia 3, la narración sobre la convivencia en tu escuela y una propuesta de acuerdos de convivencia para cuando regresemos al aula. A ver si has estado atenta y atento. ¿Qué vamos a trabajar hoy día? Muy bien, la evidencia número 2, la narración de lo vivido durante la pandemia. ¿Y qué competencias vamos a evaluar en el área de personal social? Construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común y construye interpretaciones históricas. La meta del día de hoy, tenemos dos metas. La primera es narrar cómo han vivido y están viviendo tu familia y tú durante este tiempo de pandemia. El antes y el durante. ¿Cómo has vivido la pandemia el año pasado y cómo la estás viviendo ahora? ¿Listo? Eso lo vamos a narrar. Y después vamos a seleccionar 3 hechos importantes y los vamos a ordenar secuencialmente en una línea de tiempo. Ahora que conoces las metas para el día de hoy, podemos continuar. ¿Te acuerdas de esta imagen? Ya la habíamos analizado el día de ayer. Corresponde a la pandemia de la gripe española. ¿Y cuál era la similitud con la pandemia de la COVID-19? El uso de las mascarillas. Y también habíamos analizado esta otra imagen donde los hospitales de esa época también estaban repletos, ¿verdad? Y estas dos similitudes que encontramos ahora con la pandemia en nuestros tiempos se ha dado en este tiempo y hemos podido conocerla a través de estas fotografías, a través de recortes de periódico, y por eso el día de ayer hemos propuesto que nosotros también podemos guardar nuestras actividades, nuestras evidencias en una cápsula del tiempo. En este caso, la cápsula del tiempo puede ser nuestro cuaderno o nuestro portafolio. A partir de esta situación significativa que analizamos el día de ayer, vas a contestar la siguiente pregunta a los familiares que te están acompañando. ¿Cómo se vivió la pandemia en tu familia? En nuestra región, en nuestro país o incluso en el mundo. Tú sabes que la COVID-19 es una pandemia mundial. ¿Y cómo se ha vivido en el mundo? ¿Conoces un poquito sobre eso? A ver, coméntalo con los familiares que te están acompañando. De repente conoces cómo se ha vivido en nuestro país, o más cerca en nuestra región, o aún más cerca en tu familia. Vas a comentar un poquito más eso con los familiares que te están acompañando, ¿listo? Y ahora te voy a compartir algunos textos para poder recordar sucesos del año 2020 y algunos sucesos del año 2021. Este primer texto corresponde a la Plataforma Digital Única del Estado. El título de este documento es Coronavirus en el Perú, casos confirmados. Y como vamos a hacer una línea de tiempo, yo también necesito fechas, ¿verdad? Porque las voy a ordenar en forma secuencial. En el primer párrafo me dice: el viernes 6 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en el Perú. Ante esto, el Ministerio de Salud MINSA llama a la calma a la población y mantiene las medidas de control para proteger la salud de la ciudadanía. Por su parte, el Instituto Nacional de Salud, INS, es la única entidad oficial y autorizada para el procesamiento de las muestras y entrega de los resultados. En este párrafo, y asumiendo que yo tengo que crear una línea de tiempo de los acontecimientos más importantes dentro de la pandemia,
en el año 2020 y 2021, ¿qué puedo tomar de este párrafo? ¿Qué podría subrayar? Muy bien, la fecha, ¿verdad? El viernes 6 de marzo del 2020. Entonces, tú también puedes ir anotando esos datos en una hojita de reuso o en tu cuadernito para que tengas información y así crear tu línea del tiempo. Vamos a seguir. Segundo párrafo. Además, el jueves 4 de febrero del 2021 se confirmó la presencia en el país de dos nuevas variantes del virus, la inglesa y la brasilera. Mira, tengo otra fecha que es importante. ¿Cuándo se confirmó la presencia en nuestro país de dos variantes? El jueves 4 de febrero del 2021. También puedes ir anotando en tu cuadernito. Accede a la sala situacional COVID-19 Perú con información detallada de casos confirmados por sexo, etapa de vida y fecha de resultado, incluyendo un mapa regional. Mira, estábamos controlando, ¿verdad? Cuántas mujeres y cuántos hombres habían dado positivo a la COVID-19, en qué etapas de su vida y la fecha de su resultado. Y esta información corresponde a las fuentes oficiales dirigidas por el Ministerio de Salud. Este texto es una fuente oficial, tiene datos veraces, reales. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el transcurso de esta pandemia también han pasado que gente decía cosas que no eran ciertas. Y a esto se llama una desinfodemia. ¿Y por qué te digo esto? Porque durante la pandemia también hubo personas que decían algunas cosas que no eran ciertas y que se referían al COVID. Algunos decían, no, el COVID no es una pandemia, es una enfermedad que se la han inventado. Pero en el transcurso del tiempo hemos ido descubriendo que esos rumores no eran ciertos, que el COVID-19 sí existía, sí dañaba a las personas. Entonces, esas personas que transmiten una información falsa están transmitiendo una desinfodemia. ¿Pero qué será una desinfodemia? Es una información falsa, pero que se ha extendido muy rápido. Para esto vamos a leer el siguiente texto. Me vas a acompañar en la lectura. Este texto es de la UNESCO, entonces es una fuente confiable. Comencemos. Una peligrosa desinfodemia está alimentando la pandemia. Primer párrafo. A medida que el nuevo coronavirus ha alcanzado a casi todos los países del planeta, una circulación masiva de información falsa se ha extendido tan rápido como el propio virus. Estas mentiras han ayudado a allanar el camino de la infección y ha contribuido a sembrar el caos en las sociedades que están respondiendo a la pandemia. ¿Te das cuenta? Como la información que te comenté, ¿qué hizo esta información? Muchas personas pensando que era verdad que solo el virus era un invento, salieron a la calle, se contagiaron, no se lavaban las manos. Y a partir de ello creó un camino a la infección. Muchas personas se infectaron y también sembró el caos en las sociedades. Siguiente párrafo. Reconociendo el peligro, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que nuestro enemigo es también el creciente aumento de la desinformación. Mira, ¿cuál es el principal enemigo de esta pandemia? Estar desinformados. Creer los rumores que algunas personas dicen. Yo tengo que confirmar aquello que oigo a través de una información veraz. Puede ser de los noticieros, puedo comentar con algún familiar adulto en mi casa para ver si es cierto o no, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud ha identificado esta desinfodemia como una verdadera segunda enfermedad que acompaña a la pandemia del COVID-19, que es una sobreabundancia de información, algunas veces precisa, otras no, pero que dificulta que las personas encuentren fuentes fidedignas y orientación confiable cuando la necesitan.
Seguimos. El periodismo es clave para proporcionar información fidedigna, veraz, real, en medio de esta amplia infodemia, para combatir los mitos y rumores. Sin la acción del periodismo, el contenido falso puede expandirse de manera desenfrenada. Las falsedades que circulan pueden clasificarse en información falsa, producida y compartida con motivación maliciosa. Mira, la falsedad puede ser circulada de manera malintencionada o también como una información errónea, cuando estas mentiras son difundidas pero sin malas intenciones, solo porque se equivocaron. Sin embargo, en el contexto del COVID-19, los efectos de estas dos modalidades, ya sea que esta falsedad sea comunicada con mala intención o por error, ambas de estas falsedades pueden generar de igual manera la muerte, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que estar? Informados. Excelente. Seguimos. El volumen y la velocidad con la que circula la información falsa dentro de una infodemia indica la existencia de una desinfodemia. Dentro de una información yo tengo que tener cuidado. ¿De qué? De aquella información falsa, ¿verdad? Tóxica. Porque esta información falsa, tóxica o información errónea puede conducir a las personas a creer algo que no es totalmente cierto. Y esto se describe por la UNESCO sobre el tema. Mientras la información fortalece, mira, si yo estoy informado, informada, estoy fortalecida. La desinfodemia, esa información falsa, me va a desempoderar, me va a poner en peligro, va a poner en peligro muchas vidas y conducir a la confusión y la discordia. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros, cuando tengamos un texto y ese texto nos brinde información, tiene que ser de una fuente confiable. Tengo que buscarla de páginas web que sean reales, por ejemplo, en esta plataforma digital del Estado peruano o este otro texto que pertenece a la UNESCO, ¿verdad? Yo puedo saber que estos textos sí son reales, basados en la realidad de mi país. ¿Y cómo yo puedo saber eso? También consultando a un adulto en casa. Ya hemos compartido esos dos textos, ¿listo? Ahora también vamos a observar este texto, que es una captura de pantalla de un Twitter. Este Twitter pertenece al Consejo de Ministros. ¿Qué nos dice? Pensando en la salud de todas y todos los peruanos, presentamos las nuevas disposiciones para enfrentar la emergencia sanitaria. Durante el proceso de pandemia, nosotros hemos estado acatando muchas medidas, ¿verdad? Y cada vez se renovaban, se cambiaban un poquito para poder frenar los contagios. Y mira, en este caso puedo observar que esta medida que se aplicó regía desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero. ¿Pero de qué año? Mira, aquí abajo está, del 2021. Recuerda que tenemos que hacer una línea de tiempo, entonces ya estoy obteniendo también información de las fechas, ¿verdad? ¿Qué se regía del 31 de enero hasta el 14 de febrero del 2021? Las nuevas medidas propuestas por el Estado. Por ejemplo, yo podría poner en mi línea de tiempo 31 de enero del 2021 y por ahí puedes observar la flechita, dice bancos al 50% de aforo. Puedo colocar esa información en mi línea de tiempo. ¿Esta es una fuente confiable? Sí, porque pertenece al Consejo de Ministros. ¿Listo? Hasta aquí hemos conocido un poquito sobre el contenido de los textos y también hemos ido recordando los sucesos del 2020 y algunos sucesos del 2021. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a seleccionar información que te permite escribir un párrafo pequeño o contar en un audio video breve sobre cada uno de los siguientes temas. Primero,
Las principales medidas que se tomaron en el Perú frente a la COVID-19 en el año 2020. Y vas a mencionar por lo menos 3. ¿Qué medidas se tomaron en el Perú? Muy bien, el uso de la mascarilla. ¿Qué más? El lavado frecuente de manos. Y otro, el distanciamiento social. Son las principales medidas. De repente tú tienes otras, entonces también las escribes. Por lo menos que sean 3, ¿listo? ¿Qué otro tema voy a tocar? Las principales medidas que se han tomado en el Perú frente a la COVID-19 en el año 2021. Por lo menos 3. La principal medida fue cerrar las playas para que no haya más contagios. ¿Qué otra medida se tomó? Los toques de queda, ¿verdad? Y a ver, pregúntale a papá, mamá si podíamos salir a partir de las 9, a partir de las 6, de acuerdo a las medidas que dictaba el Estado. Cada región tenía su propio toque de queda, ¿verdad? ¿Y qué otra medida más se ha tomado en el año 2021? El regreso a las clases virtuales por la estrategia Aprendo en Casa. Si tú tienes otras durante este año, también las puedes ir anotando ahí. Y también vas a comentar un poquito sobre la desinfodemia. ¿Qué has entendido tú por desinfodemia? Y vas a escribirlo ahí. ¿Listo? También los cambios que observas con respecto a las medidas tomadas frente a la pandemia de la COVID-19 en el Perú entre el 2020 y el 2021. ¿Qué cambios has notado? Muy bien, que en el 2020 todos los negocios se cerraron, ¿verdad? Pero en el 2021 fue reactivándose la economía y algunos negocios empezaron a abrir. Excelente. ¿Qué otro cambio hubo? El horario para salir de las casas. Excelente. ¿Y otro cambio? A ver, coméntalo con tus familiares para que puedas anotarlo ahí. Mínimo 3 también. ¿Listo? Lo que permanece igual al respecto a las medidas tomadas frente a la pandemia de la COVID-19 entre el 2020 y 2021. ¿Qué sigue permaneciendo? El uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social. ¿Qué más está perdurando? Puedes anotarlo en este espacio. Y una vez que hayas terminado de responder esos aspectos, ¿qué vamos a hacer? Vas a tener en cuenta los detalles importantes para tu presentación sobre cómo se vivió la pandemia en tu familia, en tu región, en nuestro país o incluso en el mundo. ¿Listo? A partir de lo que tú hayas contestado, tú vas a analizar cómo puedo presentarlo, cómo puedo darlo a conocer a mis compañeros, a mi profesora, a mi profesor. ¿Cómo? Puede ser de 3 maneras, ¿verdad? Puede ser oral, puede ser escrito o puede ser en video. Y profesora, ¿solo puedo utilizar uno? No. De repente tú quieres escribirlo y leerlo. O de repente quieres escribirlo y grabarlo en un video. ¿Por qué es importante? Porque yo también voy a poder observar cómo te estás expresando, cómo estás narrando los sucesos. Eso es muy importante. Segundo, las narraciones que tú vas a realizar deben ser breves y basarse en fuentes confiables. ¿Listo? Tercero, los 3 o 4 hechos que presentes en la línea del tiempo deben ser los que consideres más importantes en este tiempo de pandemia. Yo ahorita te voy a mostrar un ejemplo y a partir de ello tú también vas a ir organizando esta línea de tiempo. ¿Listo? Cuarto, si es un audio, igual tienes que elaborar tu línea de tiempo y enviar la foto a tu profesor o profesor. Pero para el audio solo vas a leer los hechos que has escrito en la línea de tiempo y las fechas en las que ocurrieron. No olvides incluir objetos, dibujos y o fotos relativos a lo vivido durante la pandemia. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Una narración breve, pero me tengo que basar en fuentes confiables, las que hemos podido leer el día de hoy. ¿Listo? Una vez que hayas terminado de leer, de llenar los datitos que te he pedido, de analizar cómo va a ser tu presentación, vas a poder organizarla mejor respondiendo esa pregunta.
¿Cómo han vivido y están viviendo tu familia y tú durante este tiempo de pandemia? ¿Cómo han vivido y ahora cómo están viviendo? Te voy a presentar la narración de una niña. ¿Listo? Presta mucha atención porque te puede servir de ayuda. Hola, soy Karen. El año 2020 fue una forma diferente de vivir a causa de la pandemia. En casa aprendimos a lavarnos las manos constantemente, a usar la mascarilla y cumplir las nuevas disposiciones del gobierno. No podíamos salir de casa, extrañaba no poder ir al colegio. Pero después de un tiempo con las nuevas medidas dadas por el gobierno, aprendí a utilizar la tecnología para regresar en forma virtual a mi aula. El 6 de abril del 2020, con ayuda de mis familiares, así conectarme con mi maestra y compañeros para seguir aprendiendo. Antes había mucha desinfodemia en mi familia. Ahora preferimos buscar fuentes confiables para conocer la realidad de nuestro país y las medidas necesarias que debemos seguir. Desde que llegó la pandemia, pasamos más tiempo en familia y hemos aprendido a no bajar la guardia contra la COVID-19. Gracias. Mira, esta narración está en función a lo que nosotros hemos analizado de los textos que te he mostrado. Ha incluido las fechas, ha incluido lo que han vivido y lo que están viviendo ahora en este tiempo de pandemia. Este es un ejemplo. Tú lo tienes que mejorar, tienes que agregar más actividades de repente que ustedes han vivido y que ahora han ido cambiando a raíz de esta pandemia. ¿Listo? Hasta aquí tú vas a hacer tu narración. Yo te aconsejo que la escribas y la puedas enviar en un audio. Es muy importante. Y si es en un video, excelente, para poder compartirlo por nuestro grupo de WhatsApp. Y ahora, también otro criterio es seleccionar 3 o 4 hechos importantes ocurridos durante la pandemia y ordenarlos secuencialmente en una línea de tiempo como la siguiente, indicando la fecha en la que ocurrieron. Recuerda que la fecha va creciendo, ¿verdad? Entonces yo puedo iniciar 2020, 2021, 2021. O de repente es más, puedo organizarlo por meses. Marzo del 2020, diciembre del 2020, enero del 2021, febrero del 2021. Es más exacto. Y si puedo agregar los días, excelente. Esta línea de tiempo es para organizar, para ordenar secuencialmente lo que ha ido ocurriendo durante la pandemia. En la parte superior vas a colocar la fecha y en la parte inferior el hecho. ¿Listo? Nosotros hemos visto este texto, coronavirus en el Perú, casos confirmados. De aquí nosotros habíamos subrayado una fecha, que era el 6 de marzo del 2020. ¿Qué pasó ese día? Aquí decía que se había dado a conocer el primer caso de coronavirus en el Perú. Entonces yo puedo colocar 6 de marzo del 2020. ¿Qué pasa? ¿Qué hecho sucede? Confirman el primer caso de coronavirus en el Perú. Y tú así puedes ir seleccionando. Si necesitas ponerle pausa al video donde están las lecturitas, lo puedes hacer. Yo también te las voy a enviar en fotito para que puedas leerlas, analizarlas desde tu casita. El día de hoy, entonces, ¿qué me tienes que presentar? La narración y me tienes que presentar esta línea de... El día de hoy, entonces, ¿qué me tienes que presentar? A ver, muy bien, la narración, como hemos visto en el ejemplo de Karen, y me tienes que presentar esta línea de tiempo. Es muy importante que tú puedas organizarla. ¿Listo? Te deseo muchos éxitos para el día de hoy. Sé que lo vas a hacer excelente.
Si tienes alguna duda o inquietud, me escribes a mi WhatsApp. Nos vemos.